partir de la unión de 2 o más carbohidratos. Entonces, cuando hablamos de los glicósidos, estamos haciendo referencia a la formación de los carbohidratos del grupo de los oligosacáridos y de los polisacáridos. Entonces, por definición, vamos a decir que los glicósidos resultan de la unión de 2 o más monosacáridos. Estos se van a unir mediante un enlace denominado glicosídico, que puede ser de tipo alfa o de tipo beta. El enlace glicosídico se va a producir entre el carbono anomérico de un carbohidrato con el carbono de cualquiera de la estructura de otro carbohidrato. Por eso es que denominamos enlace glicosídico, porque sí o sí tiene que participar del enlace un carbono anomérico. Y como el carbono anomérico puede ser alfa o puede ser beta, lo mismo va a ocurrir con el enlace. Para que nos demos cuenta, entonces vamos a hablar del enlace glicosídico tipo alfa. En los carbohidratos, el grupo que presenta el oxidrilo hacia abajo, entonces se considera de tipo alfa. En nuestro ejemplo, entonces tenemos una molécula de glucosa, seguimos utilizando el ejemplo de la glucosa. Aquí está su denominación que nos indica varias características que presenta el carbohidrato. El término osa hace alusión a la molécula de carbohidrato. Pirano está diciendo que es la estructura de 6 vértices. Glucos se refiere a la molécula de glucosa. Recuerden ustedes que lo que nos permite identificar a la glucosa viene a ser la posición del oxidrilo del carbono 3, que en este caso en la estructura cerrada va a estar hacia arriba. El D hace alusión al enantiómero, es decir, a la presencia del oxidrilo del carbono 5. Como aquí está formando parte del enlace, entonces no se escribe. Y el carbono 6 que va hacia arriba, porque si es D, el oxidrilo del carbono 5 debiera venir hacia abajo. Vuelvo a insistir, no se escribe porque está formando parte del enlace. Y hacemos referencia al alfa cuando tomamos en cuenta el carbono 1. Recuerden que la glucosa es una aldosa, entonces está hacia abajo. Entonces vamos a unir una alfa de glucopiranosa con otra similar. Entonces, el enlace de tipo alfa se va a producir cuando este carbohidrato, con su oxidrilo de su carbono anomérico en posición alfa, pueda unirse con cualquiera de los alcoholes que está presente en el otro carbohidrato. En este caso, vamos a formar la unión entre el carbono 1 de esta molécula de glucosa con el carbono 4 de esta otra molécula de glucosa. En nuestro ejemplo, la molécula de glucosa, la segunda que está participando de la unión, recuerden, su oxidrilo está hacia abajo en la estructura lineal a la derecha. Entonces, el enlace glicosídico se va a producir entre el carbono 1 de esta glucosa con el carbono 4 de esta otra molécula de glucosa. Como se unen los dos oxidrilos, van a liberar una molécula de agua y me queda un puente de oxígeno. Les decía, alcohol más alcohol es un éter que se refleja por la unión de puente de oxígeno. Como se están uniendo los carbohidratos entre sí, nosotros hablamos de enlace glicosídico. Tipo alfa porque estamos respetando la posición del oxidrilo del carbono 1 de la primera molécula de glucosa, ¿sí? El nombre que va a recibir el componente va a hacer alusión a todas estas características. El nombre entonces de este disacárido, que porque son dos monosacáridos que se están uniendo, hace alusión a todas las características que hasta ahora hemos visto. Se va a denominar alfa de glucopiranosil. Si ustedes observan aquí en la denominación, adquiere la terminación il, porque al perder este oxidrilo su hidrógeno para que se libere molécula de agua, se transforma en un radical, entonces vendría a ser el glucopiranosil.
1,4, estoy haciendo mención a qué carbonos están interviniendo en el enlace. Alfa de glucopiranosa, que vendrían a ser las características de la segunda molécula que se está uniendo. Ahora, además del enlace de tipo alfa, puede ser de tipo beta. Recuerden los anómeros alfa y beta. Entonces, en este caso, la beta de glucopiranosa, a diferencia del ejemplo anterior, aquí viene a ser la posición del oxidrilo del carbono 1, que es posición beta. Y va a reaccionar con la misma glucosa que teníamos en el ejemplo anterior. Aquí decimos alfa de glucosa porque el oxidrilo está hacia abajo. Se va a producir entonces la unión entre los dos monosacáridos a través de un enlace de tipo beta 1,4. Entonces, para que se realice la unión, seguimos uniendo el carbono 1 con el carbono 4. El vértice del enlace me indica la posición que tenía el oxidrilo. Si quiero decir beta, este debe estar hacia arriba. Por lo tanto, el vértice del enlace queda hacia arriba para representar la posición beta. El oxidrilo del carbono 4 de la otra molécula de glucosa está hacia abajo. Entonces, el vértice del enlace tiene que estar también hacia abajo. Se libera, decíamos, una molécula de agua y me queda el puente de oxígeno. Por lo tanto, a diferencia del ejemplo anterior, este vendría a ser el beta de glucopiranosil 1,4 alfa de glucopiranosa. Lo único que ha variado viene a ser la posición del oxidrilo de esta molécula de glucosa, que al estar hacia arriba, el enlace vendría a ser de tipo beta. Ahora, puede ser que el enlace glicosídico se produzca entre los dos carbonos anoméricos. Entonces estoy hablando de una unión de tipo óxido. Cuando hablamos de los carbonos anoméricos, en nuestro ejemplo, la alfa de glucopiranosa, el carbono 1 viene a ser el carbono anomérico. Va a reaccionar con otra alfa de glucopiranosa. Si ustedes observan, aquí he cambiado de posición la molécula de la glucosa. Es decir, este tiene su carbono 1 y aquí está el carbono 1 también. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Le he dado vuelta a la molécula de manera tal que los dos carbonos anoméricos se encuentren frente a frente, para que la unión glicosídica se produzca de tipo óxido. Decía hace un momento que es de tipo óxido cuando los dos carbonos anoméricos participan del enlace. Entonces, el enlace va a ser entre el carbono 1 de esta primera molécula de glucosa y el carbono 1 de la otra molécula de glucosa. Al igual que lo anterior, se libera molécula de agua, me queda el puente de oxígeno y la denominación sí va a sufrir diferenciación porque están uniéndose los dos carbonos anoméricos y en el nombre me tiene que indicar eso. Entonces, la participación del primer carbono anomérico de la primera glucosa se sabe cuando se dice alfa de glucopiranosil. La terminación il me está diciendo que está quedando como radical. Ahora, 1, 1. Estoy hablando de los dos carbonos anoméricos. En el caso de la segunda glucosa, para indicar de que ella está formando parte del enlace también, esta terminación osa se va a cambiar por óxido. Entonces, el compuesto se denominaría alfa de glucopiranosil 1,1 alfa de glucopiranósido. Entonces, la terminación óxido me indica que los dos carbonos anoméricos están participando del enlace. Puede ser también que el enlace glicosídico, les decía, se produzca a través de la reacción del carbono anomérico de una molécula de glucosa en nuestro ejemplo. Es decir, siempre para que se forme el enlace glicosídico debe estar participando un carbono anomérico por lo menos.
Aquí vamos a ver la unión entre el carbono anomérico o el carbono 1 de la molécula de la glucosa con otro oxidrilo, ya no el carbono 4, sino a nivel del carbono 6. Entonces voy a tener la glucosa que me está reaccionando en unión con el carbono 1 de esta molécula de glucosa con el carbono 6 de esta otra molécula de glucosa. Entonces aquí seguimos manteniendo la dirección de la posición del oxidrilo que están presentes en los carbonos que intervienen en el enlace. El carbono 1 de esta glucosa está hacia abajo, entonces de tipo alfa, entonces el vértice debe ir hacia abajo. Como se va a unir con el carbono 6, que está aquí arriba, entonces se une indicando el vértice del enlace hacia arriba. Entonces, el resultado de la unión vendría a ser la alfa de glucopiranosil. 1,6 alfa de glucopiranosa. Entonces, estoy uniendo dos moléculas de glucosa a través de un enlace glicosídico alfa 1,6. Esa vendría a ser entonces la diferenciación. Así como aquí se ha unido el carbono 1 con el carbono 6, pudiera unirse el carbono 1 con el carbono 4, que ya lo vimos en el ejemplo anterior. El carbono 1 con el carbono 3, el 1 con el 2, el 1 con el 1, que ya vimos también que forma el óxido. Entonces, con cualquiera de los grupos funcionales alcohol que están presentes en la molécula de los carbohidratos se pudiera realizar el enlace o la unión glicosídica. Ahora, dependiendo de cuáles sean los carbonos que participan en el enlace glicosídico, se van a ir formando diferentes tipos de oligosacáridos o de polisacáridos. Entonces, las estructuras complejas en los carbohidratos se van a ir formando en la medida en que se vayan uniendo los monosacáridos entre sí. Aquí hemos unido dos moléculas de glucosa, por lo tanto es un oligosacárido. Como son dos, pudiéramos ser específicos. Recuerden que por definición los oligosacáridos se unen 2 hasta 10 monosacáridos entre sí. Cuando la unión es más de 10 monosacáridos, entonces ya estamos hablando de un polisacárido. Entonces, si yo tengo aquí que este carbohidrato, esta glucosa, se ha unido por su carbono anomérico alfa con el carbono 6, esta otra glucosa pudiera, a través de este carbono anomérico, unirse a otro monosacárido, el otro al siguiente, y así sucesivamente para formar una cadena de monosacáridos, que dependiendo de cuántos monosacáridos, tendría yo como resultado el oligosacárido o el polisacárido. ¿Sí? Entonces, ese vendría a ser la unión de los carbohidratos entre sí para formar en forma genérica lo que llamamos los glicósidos. Y en forma más específica, entonces, a partir de la unión de 2 hasta 10 monosacáridos, los oligosacáridos, y formar polisacáridos cuando se unen más de 10 monosacáridos por enlaces glicosídicos.